esta oportunidad quiero traer un texto que está en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Siempre se nos ha dicho que todos nosotros los seres humanos tenemos responsabilidades por el solo hecho de que nosotros somos conscientes, tenemos una conciencia. Entonces usted y yo tenemos, como lo dijimos, responsabilidades ineludibles, independientemente si somos creyentes en Dios o no lo somos. Tenemos responsabilidad frente a nuestro planeta, frente a nuestro medio ambiente. Preservar el medio ambiente, ¿verdad? No contaminarlo, esa es una responsabilidad de todos. Por eso la sociedad establece lugares donde debemos depositar la basura. Vamos a un parque y siempre hay letreros donde nos dicen no contamine el agua, no lance objetos a las corrientes para que se mantengan, digamos, en buen estado. Tenemos responsabilidades con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestra pareja, con nuestros hijos. Somos responsables del lugar donde vivimos. También tenemos una gran responsabilidad frente a los recursos materiales que están bajo nuestra custodia, que están bajo nuestra mayordomía, bajo nuestra administración. Es decir, que nosotros somos responsables en esta vida del futuro, del mañana de nuestras generaciones, de mantener, digamos, como el equilibrio, de hacer que nuestra existencia humana sea o contribuya a la preservación de las cosas para que las nuevas generaciones encuentren un ambiente posible para la vida. Ahora, esa es la responsabilidad absolutamente de todos nosotros. Pero nosotros los creyentes tenemos aún unas responsabilidades mucho más grandes. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál será la mayor responsabilidad de un hijo de Dios mientras estemos acá en esta tierra? Dígalo. Servirle a Él, dice Xiomara. Dígalo duro, por ahí lo oí. Predicar el evangelio. No se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Dios que está aquí con nosotros. Considero que una de las responsabilidades mayúsculas que todos los que creemos en el Señor, todos los que nos llamamos creyentes o cristianos, esa es nuestra gran responsabilidad. Hablar de las palabras del Señor, transmitir a otros el mensaje que me dio la salvación a mí, que transformó mi vida, que me devolvió la esperanza y me dio un propósito de existencia en la tierra. Esa es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Y el texto que nosotros vamos a leer en esta mañana justamente nos habla de eso. Capítulo 8 de Hechos, vamos a leer del verso 26 hasta el verso 40. Del verso 26 hasta el verso 40. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? A Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Tomemos asiento. Pedimos al Dios Todopoderoso que por medio de su Santo Espíritu que está con nosotros nos deje enseñanzas que nos sirvan para nuestra vida práctica. Esa es nuestra oración, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí este texto nos habla de dos personajes. Creo que usted ya los identificó. ¿Cuáles son estos dos personajes del texto? Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Vamos primeramente a mirar algunos detalles sobre quién era el etíope para poder comprender un poco más el texto y su mensaje para nosotros hoy. Lo primero que tenemos que decir, como lo dijo el texto, la escritura, dice que era un funcionario de la Candace, reina de Etiopía. También a esta región se le llamaba Cus, la región de Cus. Y esa región en ese tiempo era muy amplia. Era lo que hoy ocupa el territorio de Sudán, la nación de Etiopía, la cual existe hoy en África, y también abarcaba un gran espacio de las costas que corresponden a todo ese territorio de la península arábiga. Entonces, esta región era muy amplia. Estaba al sur de Egipto y siempre, teniendo como eje central el río Nilo. Candace era un título honorífico para la reina, la esposa del rey. Como decir un título honorífico fueron los faraones. Hubo varios gobernantes de Egipto y a los gobernantes de Egipto se les llamó faraones. Y posteriormente a los emperadores romanos, ¿cómo se les llamó? César. Entonces, Candace era un título honorífico para la reina de esa región, la esposa del rey que gobernaba esa región. Muy bien.
Ahora, el texto también nos dice que este etíope era eunuco. ¿Qué significa la palabra eunuco? Los eunucos eran personas castradas, hombres que se les castraba. En ese tiempo era una costumbre. No podemos confundir con circuncisión, porque la circuncisión era otra cosa. Literalmente al hombre le quitaban los genitales. ¿Y cuál era el propósito de castrar hombres? Porque los grandes imperios, los reyes, necesitaban funcionarios en la corte que le garantizaran que no se iban a meter con las mujeres del rey. Entonces, para un rey era una garantía dejar su harén o dejar sus concubinas en manos de un hombre que, digámoslo así, sexualmente estaba limitado, que no podía, digamos, enamorar a alguna de las esposas de los reyes. Y por otro lado, al no tener familia, no tener esposa ni hijos, también estas personas eran una prenda de garantía de que iban a manejar muy bien los tesoros. Digamos, eran como los ministros de Hacienda, porque ellos tenían menos tentación, y eso pues obviamente era una garantía para estas personas. Ahora, era un hombre piadoso, que él tenía algún grado de conocimiento acerca del Dios de los judíos, del Dios de los hebreos. Y estando tan distante, porque Etiopía está bien distante de Jerusalén, que era el epicentro de los adoradores del Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Dios. Ahora, entonces, ¿cómo es que él tiene una idea de Dios? Porque el texto dice que él había ido ¿a dónde? ¿A dónde había ido el etíope? ¿A dónde iba? No, o mejor, ¿a dónde había estado? Había estado en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo en Jerusalén? Dice el texto que él había subido a Jerusalén a adorar a Dios, y ahora iba de regreso a su casa. Iba de regreso a su casa. Hay un dato que es bien interesante que usted sepa. Los judíos, ellos tenían una conciencia de que tenían una responsabilidad muy grande de ellos como pueblo dar a conocer el nombre de Dios a las naciones. Entonces ellos también predicaban la ley de Moisés a ciudadanos de diferentes lugares, de diferentes naciones, y a esos que se convertían a la religión judía los circuncidaban y tenían derechos en cuanto a las ceremonias religiosas, casi que las que tenía un judío natural. A esos que llegaban a conocer a Dios se le llamaban prosélitos. Prosélitos. Probablemente este etíope tenía conocimiento de Dios, porque en algún momento Etiopía se había relacionado con Israel. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? La reina de Saba, que fue a admirar la sabiduría y la grandeza del rey Salomón y su imperio, que el texto dice que le llevó regalos, ella probablemente también fue una mujer que conoció a Dios y llegó a esa región de Etiopía, o de Cus, como también se le llama, y entonces digamos que el conocimiento de Dios empezó a regarse por toda esta región. También hay un texto
en Números 12, cuando Aarón y María, hermanas de Moisés, tienen un altercado con Moisés y como pretexto, como que se burlan o le hacen reclamo a Moisés porque la esposa de él es de Cus, es decir, de esta región que le estoy hablando. Es decir, que tenía relación con todo ese territorio del norte de África. Y todos nosotros sabemos que la población en África es morena. Entonces, parece que había como un tinte de racismo, ¿verdad?, frente a la esposa de Moisés por parte de sus hermanos Aarón y María. Y se lo hacen saber a Moisés. Entonces hay una relación, ha habido una relación histórica entre Israel y esta región. Así que este hombre, digamos, tenía un conocimiento de Dios. Había caminado cerca de 2600 kilómetros para llegar a Jerusalén, a esa fiesta donde se convocaban de todos los lugares a adorar al Señor. Y él, en lo que dice el texto, tenía una motivación tan grande de conocer a Dios. Él fue y lo adoró allá juntamente con muchos pueblos, con muchos judíos. No sé si llevó ofrendas, probablemente él llevó ofrendas. Iba muy atento para saber y conocer más de Dios, tanto que él salió del culto de vuelta a su casa. ¿Y qué estaba haciendo? En su carro estaba leyendo las escrituras. ¿Tenía hambre y sed de Dios este hombre? La escritura, eso es lo que nos está mostrando. Este hombre tenía una gran inquietud por conocer al Señor. Ahora es bueno que nosotros sepamos que el etíope era una persona que económicamente estaba muy bien. Era un funcionario de la realeza. Estaba encargado del tesoro. Tenía muy buen dinero para hacer un viaje tan largo. Obviamente que eso no lo podía hacer cualquier persona. Si era un funcionario tenía que pedir un permiso. ¿Sabe cuánto duraba ese viaje? Desde allá de su territorio hasta Jerusalén, recorrer 2600 kilómetros. Se gastaba sin descansar ningún día, en jornadas más o menos de 16 kilómetros diarios, se gastaba cerca de 8 meses. Se gastaba cerca de 8 meses transitando por caminos escabrados, transitando por desiertos. Muy probablemente este hombre llevaba un cochero, porque llevaba un carruaje, probablemente jalado por camellos. Y en ese tiempo, ese tipo de transporte era exclusivo de gente rica. Podemos imaginarnos entonces que a este hombre no le faltaba nada, porque lo tenía todo. Y sin embargo, buscaba a Dios. En los textos bíblicos hay veces nos muestran a mucha gente necesitada, enferma, en la pobreza, que buscó al Señor. Igualmente encontraron respuesta bendita de parte del Señor. Y pareciera que el Sermón del Monte muestra el corazón de Jesús inclinado hacia aquellas personas pobres que están en debilidad. Pero también hay textos donde personajes que lo tenían todo también buscaron al Señor. ¿Y sabe por qué? Es que no importa la condición humana en que el ser humano se encuentre, siempre tiene un vacío que solamente lo llena el Dios Todopoderoso. Amén. Podremos tener fama, podremos tener el banco, las cuentas llenas de dinero, podremos tener el mejor traje, la mejor percha, como dicen por ahí, pero eso no llena, eso no llena.
El único que nos llena es Dios. Este hombre tenía una necesidad de Dios que lo buscaba en las Escrituras. Ahora, ¿quién es Felipe? ¿Quién es Felipe? Esa es la discusión, porque Felipe era uno de los apóstoles. Pero este Felipe, que también hace parte como uno de los personajes centrales de este texto, no es el apóstol Felipe, es el discípulo Felipe que fue llamado por los apóstoles a servir en las mesas. Cuando los apóstoles empezaron a escuchar críticas de que las viudas estaban desamparadas. Y entonces los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas, porque entonces ¿quién ora y quién lleva el mensaje? ¿Quién predica? Y dice el texto en el capítulo 6 de Hechos, dice que entonces escogieron a 7 hombres. Y estos hombres tenían una característica especial, era que ellos eran llenos ¿de qué? De sabiduría y del Espíritu Santo, con un espíritu de servicio impresionante. Entonces es este Felipe que había servido en las mesas, pero que ahora se ha convertido en un tremendo ¿qué? En un tremendo predicador. Gracias. Fue designado por el Señor para predicar en Samaria. Hace como un mes nosotros hablamos de alguien que llevó el mensaje a los samaritanos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién era? La mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús. Usted recuerda que ella se fue entusiasmada y le habló a todos los hombres de la región y ellos creyeron por la palabra de la mujer, pero posteriormente estuvo Jesús ahí mismo como 2 días con ellos y entonces ellos reafirmaron, los samaritanos reafirmaron, digamos, como ese propósito de seguir al Señor, porque ellos dijeron, ya no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, sino que estamos creyendo porque oímos al mismo Jesús hablarnos del reino de los cielos. Samaria para los judíos era una región cuyos habitantes estaban como, digamos, sin ninguna esperanza, eran, digamos, como relegados. Para los judíos, los samaritanos eran como indignos de la salvación y de Dios. Era, digamos, una región marginada. Y el Señor llegó allí, porque para nuestro Cristo bendito no hay barreras. Y Él quiere salvar a todos. Él no hace diferencia ni hace excepción de personas. Entonces, la mujer samaritana, digamos como que abonó el terreno y posteriormente el Señor envió a Felipe a esa región y él se convirtió en el primer evangelista de los samaritanos. En el verso número, ya les digo mis hermanos, del verso 5 al 8 de ese mismo capítulo, del capítulo 8, verso 5, dice, leamos desde el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos, verso 7, que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted lo leyó. El que estaba sirviendo en las mesas, ahora por el poder del Espíritu Santo, por designio de Dios, se había convertido en el hombre para los samaritanos.
Y allí predicó a Cristo y fue respaldado por Dios, haciendo grandes señales y milagros. Y todos los samaritanos creyeron de corazón al Señor y se rindieron a Él. Ese era Felipe, ese era Felipe. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? No perdamos el sentido de lo que está pasando con Felipe, porque en Hechos capítulo 1, verso 8 dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, escuche, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuatro círculos concéntricos. El primero dice: me seréis testigos en Jerusalén. ¿Quién fue el predicador, el gran predicador de Jerusalén? ¿Quién me lo dice? Por ahí lo oí. Pedro. Pedro fue el hombre de Dios para Jerusalén, para hablar de Cristo a Jerusalén, una ciudad que milenariamente tenía una religión desgastada, por decirlo de alguna manera. Pedro fue el hombre para esta región. Los discípulos que fueron esparcidos en esa diáspora por la persecución que se desató a raíz de lo que estaba pasando con Pedro, entonces ampliaron el espectro. Ya el evangelio no era solamente de Jerusalén, ahora era de toda Judea, la provincia donde estaba Jerusalén. O sea, ya no solamente en Jerusalén se habla de Cristo, sino que en los pueblos y ciudades de esa provincia también la gente se está convirtiendo a Cristo. Porque el texto dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ahora vemos a quién en Samaria, a Felipe. Se está extendiendo. Ya hay otro círculo. El primero es Jerusalén, el segundo es Judea, el tercero es Samaria. Dios usa a Felipe para evangelizar a Samaria, para llevar las buenas nuevas, para ser testigos de Él en Samaria. Y nos falta el último círculo. ¿Cuál es? El resto de la tierra. El resto de la tierra. ¿Y sabe quién lo estaba haciendo, mis queridos? Felipe. Claro, el apóstol Pablo, su merced no está equivocado. Pablo se convirtió en el misionero de las naciones, de los gentiles. Pero lo que quiero decir es que Felipe también fue para los gentiles, porque Samaria para muchos eran gentiles, ¿verdad? Y el etíope, porque el etíope es ¿de dónde? De Etiopía, de Cus, ¿verdad? De África. Felipe se encargaría de predicarle a alguien que vivía muy distante, y este etíope, con la palabra clara explicada por Felipe y bautizado, ahora él se iba a convertir ¿en quién? En el evangelista, muy probablemente para toda esa región de Cus o de Etiopía. Y entonces ahí vemos que esta promesa se cumplió prontamente. El Señor le dice: ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. Van a ser ungidos por el Espíritu Santo y ustedes van a ser mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Hoy nosotros somos lo último de la tierra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces nos damos cuenta que Felipe allí desempeña un ministerio arrollador y fue uno de los primeros grandes evangelistas. Un discípulo con una sensibilidad, mis hermanos, a la voz de Dios, pero sobre todo una capacidad de obedecerlo, tal cual dice el verso 27. Me gustaría que lo leyéramos.
verso 27. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, ya había venido a Jerusalén a adorar. Bueno, entonces él empieza, primero un ángel le dice y luego el Espíritu le dice: acércate a ese carro y ponga cuidado. Pero me llama poderosamente, mis hermanos, la actitud de Felipe. En Samaria, escuche bien, en Samaria él como evangelista tenía éxito. Él predicaba y las multitudes se convertían. Entonces él estaba en su mejor momento. Y ahora el Señor le dice: deja esa iglesia próspera, deja ese ministerio tan grande que tienes en Samaria y ve por el camino que va al sur a Gaza, que es desierto. Pero él no sabía dónde, porque no se le dijo. No le dijeron que él iba con una misión específica y que él se iba a encontrar por allá con un señor moreno. No le dijeron nada de eso. Ahora, ¿usted lo haría? ¿Usted lo haría si esta iglesia le dice: mire, vaya a ese barrio y empiece a formar una iglesia, y usted empieza a predicar, hace las reuniones y la gente se empieza a convertir? A los 2 meses usted ya tiene 40 personas siguiendo a Cristo, pero que también lo están siguiendo a usted como maestro de Cristo. Y a los 6 meses ya no tiene 50, tiene 500, porque el Señor Dios lo está usando. Y escucha de repente una voz que le dice: váyase para el Sumapaz, por allá para San Juan de Paquiló. Pregunto, ¿usted sí iría? A lo mejor usted dice: esa voz no es de Dios, porque ¿cómo me va a sacar Dios de acá si estoy en el mejor momento, si aquí la gente se está convirtiendo, si aquí es donde el Señor me necesita? ¿Cómo me va a mandar para allá? Pero la capacidad que Felipe tenía para desacomodarse, para obedecer a Dios, porque él sabía reconocer la voz de Dios. Los buenos discípulos saben reconocer quién les habla y entienden perfectamente el mensaje de parte del Señor. Lo segundo, los buenos discípulos obedecen al Señor, así tengan que pasar momentos difíciles. Renunciar a un ministerio cómodo, donde lo invitan a almorzar, donde todo está hecho, donde hay una buena oficina, donde todo fluye, donde hay un hermoso equipo de alabanza, y de repente que el Señor diga: no, ya no te necesito más aquí. Ay, Señor, pero ¿quién se queda? No te preocupes, tú vete a tal región. Y no le digan ni siquiera qué va a hacer allá. Solamente Felipe fue y cumplió. Y vayamos entendiendo cómo es la dinámica de Dios, cómo es que actúa el Señor. Porque Él es obediente, porque Él es sensible a la voz del Señor. Él no duda un momento en dejar a la multitud de creyentes para desacomodarse e ir al desierto, que Él no sabía, pero que hoy el texto nos revela que era un alma muy necesitada. Era dejar una multitud, un ministerio arrollador, por una sola persona, por una sola ovejita. Y esto me hace acordar de la parábola del Señor Jesús, cuando dijo que cuando hay una oveja descarriada, Él deja las 99 y se va por la que se apartó, por la que está inmontada, por la que está herida. ¿No le parece maravilloso la dinámica del Evangelio de Cristo? A nosotros los hombres nos gustan las multitudes, nos acomodamos en las multitudes, nos sentimos bien. Pero hay ocasiones donde el Señor nos dice: déjalo ahí y ve por una. Y como dijimos, se lo está diciendo en el mejor momento. Felipe era un creyente que dimensionó correctamente el mandato de la gran comisión.
¿Todos conocen cuál es la gran comisión, mis hermanos? ¿O es necesidad que le expliquemos un poquitico? ¿La explicamos? Muy bien, está en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Como decíamos, esa es la gran responsabilidad suya y mía. No es otra, no es otra. Escuchen cada uno de ustedes hoy. Yo quiero salvar mi responsabilidad frente al destino eterno de la humanidad. Hay mucha gente preparada, muchos. Pero quiero decirles algo. Los únicos que pueden salvar del infierno almas que en este momento están destinadas para estar allí, que van rumbo a ese lugar, somos usted y yo como creyentes. El Señor no va a escoger a los literatos, a los artistas, a los políticos, a los poderosos, a los empresarios. No, el Señor Dios le echó el ojo a usted y a mí, porque somos sus discípulos. La responsabilidad de cada vida, de cada hombre, de cada mujer de este mundo, está sobre los hombros de usted y de mí. ¿Por qué usted está hoy aquí? ¿Por qué hoy usted ama a Dios? ¿Por qué usted vino y cantó y adoró y se siente feliz? Usted está hoy y tiene paz en su corazón, tiene una alegría y tiene un gozo que no se le quita que no se lo quita la crisis, la tormenta, la dificultad. Y usted tiene una esperanza gloriosa y bendita de que cuando muera va a estar en la eternidad con el Señor. Usted hoy la tiene, usted hoy la disfruta, usted hoy vive una vida totalmente diferente a la que vivía antes de conocer al Señor. Pero alguien le habló a usted del Señor y lo sacó del infierno. Un día a mí me hablaron del Señor, me hablaron su bendito evangelio y me sacaron del infierno. Y usted tiene, escuchen, aquí sí, la palabra usted tiene la gran responsabilidad de sacar almas del infierno. Esa es la realidad. ¿Qué nos enseña este mensaje? Pero antes quiero reforzar un poco el texto que está en Marcos 15, versos 15 y 16, que es, digamos, una versión ampliada, si se quiere, de la gran comisión. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche, mas el que ¿qué? No creyere será condenado. ¿Puede entender eso? Usted va a predicar el evangelio, escuche, usted va a hablar del Señor, usted va a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida, de lo que Dios le dejó y que hoy usted lo disfruta a otra persona o a otras personas. Y en ese hablarles, muchos creerán y se salvarán, otros rechazarán el mensaje, como históricamente ha pasado, pero igual usted lo hizo. Usted lo hizo. Y esa persona que recibió al Señor estará agradecido siempre con su merced. Usted tendrá la satisfacción que llevó una vida al reino de los cielos, a Cristo, a la salvación. Pero también usted ya no es responsable
de esa persona. Oído. Ya no tenemos que ir al mundo, ya no tenemos que coger un avión e ir a Etiopía, de ir a Sudáfrica o cualquier nación. ¿Sabe? Porque esas personas que necesitan de Dios están en su casa, están en su barrio, están en el parque donde usted va a sacar todas las mañanas el perro, está en el lugar de trabajo, están más cercanos de lo que nosotros pensamos. Las enseñanzas de este pasaje son muchas, pero hoy quiero hablar de algunas pocas, pero superlativas. Y la primera enseñanza es que hay personas que, aunque tienen alguna información de Dios, no lo conocen lo necesario y por tanto no se pueden relacionar con Él de la manera correcta. Hoy hay mucha gente que conoce de Dios, tiene una información de Dios. Usted habla con cualquier persona y le oye hablar de Dios y dice: Diosito, ayúdame. Pero hay gente que lo tiene de labios, tal vez como aquel hombre etíope, que hacía los esfuerzos de ir a Jerusalén a adorar, pero que el texto nos mostró que efectivamente desconocía a ese Dios al que iba a adorar. Hay personas que acuden a una iglesia, pero que no conocen al Señor. A esas personas tenemos que hablarles de Dios. Lo segundo es que lo que estábamos hablando, acuden a eventos religiosos, aún haciendo grandes esfuerzos, como el etíope, cuyo viaje le podía durar siquiera unos 7 u 8 meses. Y en segundo lugar, tenía que invertir una gran cantidad de dinero. Hoy hay gente que está a 1 hora sentado en un bus y dice: es muy lejos para ir a mi iglesia. ¿Cuánto caminó el etíope? Haga cuenta, como desde Ipiales hasta Santa Marta, la sola ida. Y en ese tiempo no habían trenes, ni aviones, ni buses, era puro lomo de camello. Qué camello, ¿verdad? Ir a adorar a Dios en esas condiciones. Y hoy nosotros estamos tan, pero tan acomodados, que existen miles de millones de personas que buscan saber de Dios, pero no saben cómo, y por consiguiente se van a perder. El etíope dijo: pero ¿cómo voy a poder entender las escrituras si no hay quien me las enseñe? Y Dios había mandado a Felipe, escuche bien, para que le explicara claramente quién era Él, quién era Jesús. Allí dice que Felipe tomó como base la escritura que el etíope estaba leyendo y le presentó a Jesús. Le dio un paseo por todas las escrituras hasta que le dijo: mire, Jesús, de ese que usted había ido a hablar, es tu Salvador. Él murió por ti y murió por toda tu familia y murió por toda la región de Etiopía. Murió por la reina y el rey a quien tú sirves. Y usted no se puede imaginar cómo se fue ese hombre de feliz. Y yo creo que él en su mente dijo: yo tan pronto llegue, me bajo del camello, no, del carro, porque iba en un carruaje. Me voy a bañar, voy a acicalarme y me presento a mis autoridades, a mis jefes. Pero ¿cómo iba él? ¿Cómo iba él? Iba como usted estaba cuando conoció al Señor. Estaba como, mis hermanos, feliz, contento, radiante, no se cambiaba por nada. Y por él se hubiera devuelto nuevamente a Jerusalén, porque estaba en ese primer amor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Cuando nosotros nos presentaron al Señor, yo me acuerdo que el pastor tenía mucha paciencia. Había veces durábamos hasta las 2, 3 de la mañana queriendo escuchar el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Gracias. Nos enganchamos, nos enamoramos y han pasado ya muchos años en su vida y usted sigue enamorada del Señor, yo sigo enamorado del Señor. ¿Y qué le vamos a hacer? Eso es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén.
Otra enseñanza es que los discípulos de Cristo somos los únicos, como lo hablábamos anteriormente, designados por el Señor para llevar ese mensaje de salvación. ¿Ustedes lo escucharon, mis hermanos? ¿Sí lo escucharon? Escuche, usted es el único aprobado por Dios para hablar de Cristo, para testificar de Él. Ese es su propósito, esa es su misión, esa es su mayor responsabilidad. Esto no es una opción, es un imperativo, sí o sí lo tenemos que hacer. El mundo necesita muchos Felipes que lleven el mensaje de salvación y enseñemos a la gente a relacionarse con Dios de la manera correcta. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que no importa la edad en que tú estés, no importa si tú eres joven, eres un adulto o eres un adulto mayor, tú abres la boca y hablas del Señor y el Señor va a cambiar y a transformar vidas, porque el mensaje que tú transmites es un mensaje poderoso. No van a ser tus palabras, es el poder intrínseco que tiene la palabra la que va a explotar en la vida de la gente y los va a cambiar para bien. Y lo hemos repetido muchas veces en este lugar. Podemos testificar y lo debemos hacer primeramente con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio, pero no quedarnos solamente con darles el buen testimonio a las personas de que soy creyente. Eso es lo fundamental, porque ¿cómo iré a hablar a otro del Señor si ese otro no ve reflejado en mí la obra que yo le estoy diciendo a la gente que Dios hace en la vida de cada creyente? Entonces es importantísimo que nosotros anunciemos al Señor.